Llega Oldtimer Fiat 1100 del año 1963. Cimiento de lo que fue Fiat Concord en nuestro país, en un auto con una aceptación realmente muy buena que venía a pelear en los segmentos de autos más pequeños junto con el Fiat 600 tan recordado. El ejemplar que le vamos a mostrar aprueba todos los exámenes. Increíble el estado de mantenimiento, tanto en sus detalles como su carrocería, su interior. Realmente es un placer verlo. Los invitamos a que disfruten la piedra basal de lo que fue Fiat en la Argentina allá por inicios de la década del 60. Para el año 1960, Fiat Concord, ya radicado en nuestro país, tomaba la determinación de comenzar a producir autos de tamaño chico y mediano en su antigua planta de Caseros. Es así que el primer auto en salir de la línea de montaje iba a ser un Fiat 600, pero ya luego iba a salir el primer Fiat 1100. El 1100, un auto que venía cosechando éxitos en distintos países. Recordemos que en Italia el Fiat 1100 ya con ese nombre, desde el año 1938 es que ya se lo conocía. El auto se supo producir en 5 países más. El auto donde llegaba captaba la atención de aquel usuario de estilo familiar que necesitaba transportar a su familia en un auto simple, maniobrable, de tamaño contenido, que realmente tuviera esas características de auto noble y bien construido. El auto se lo veía bien parado, bien terminado, un auto sólido, y es así como dijimos que si bien antes del año 60 se habían visto las unidades importadas con un diseño, si se quiere, con alguna modificación, una cola más corta, redondeada, pero ya a partir del año 60 es que el Fiat 1100 llegaba para quedarse, si bien no fueron muchos años, pero sí para ser un auto que le abriera el camino al más exitoso aún posteriormente Fiat 1500. En Europa y en otros países el auto llegaba a producirse hasta el año 1969. Recordemos que para algunas publicidades a algunos les llama la atención de que el auto fue reemplazado por el Fiat 128. Es decir, como que en la Argentina, del momento que se discontinuaba el Fiat 1100 hasta el año en que se presentaba el Fiat 128, es como que había pasado casi una década. Pero en otros países no fue así. El auto se producía hasta el año 1969 y el auto sin dudas captaba el interés de la gente. Y es así que el auto en la Argentina, en sus 3 años de producción, lograba tener el número de 23.152 unidades, un número realmente interesante para lo que era la producción de autos por aquellos años, y ya con una, digamos, con una competencia abierta, pero recordemos también que las fábricas más grandes iban por los autos también más grandes, como eran las marcas norteamericanas. Aquel que no le interesaba ir por un auto de 6 cilindros es que miraba este tipo de autos y Fiat le daba la posibilidad de elegir entre lo que era un Fiat 600 icónico, recordadísimo, y el que quería algo un poquito más grande, de mejor andar, es que iba por el Fiat 1100. El ejemplar que le vamos a mostrar en el día de hoy es un ejemplar del año 1963, último año de fabricación del modelo en nuestro país, pero de inicios de año. El más purista del modelo recordará que los primeros 1100 podían traer el piloto de giro de guardabarros tipo lágrima, 2 colores, el auto entre lo que era el techo y la parte baja. El periodismo especializado hablaba de ser un auto ideal para una familia tipo,
sumado que tenía asiento enterizo adelante, palanca al volante. Eso hacía que la habitabilidad del auto fuera realmente muy buena, y de necesitar llevar a 3 ocupantes en el asiento delantero se podía hacer, obviamente dependiendo de la contextura física de cada uno de ellos, pero el auto sin dudas estaba abierto a distintas posibilidades de usuarios. Puertas contraviento, como usaba también el Fiat 600, la puerta suicida, como se le decía vulgarmente, que tenía amantes y detractores. El auto, al momento de que se presentaba y que el periodismo le hacía los road test de aquel momento, hablaban de un auto de un desempeño realmente acorde con lo que era su cilindrada, su tamaño. Tenía la posibilidad de unir 400 kilómetros sin reabastecer combustible. La velocidad obviamente no era su punto más fuerte, pero tampoco los caminos en aquellos años daban como para andar viajando a altas velocidades. En lo que refiere al diseño, el diseño estaba a cargo de Dante Giacosa, un diseñador muy ligado a Fiat. También fue el diseñador del Fiat 600, y que si uno lo mira al Fiat 1100, manteniendo las distancias, el auto tenía alguna reminiscencia desde la redondez del techo, el estilo del capó con su cresta cromada, el estilo de ópticas. Obviamente el auto se lo veía más grande, pero no daba lugar a dudas que había un family feeling dentro de lo que era la familia Fiat. El cromado, un gran protagonista por aquellos años, era como que el auto, por segmento que fuera, la forma de realzarlo y hacerlo ver realmente más importante era de la mano de los cromados, y el 1100 no era la excepción. Fíjense, desde los aros de las ópticas, la sede de los plafones de giro y luz de posición, los paragolpes ni que hablar, con unidefensa, absolutamente cromados, la parrilla, que en este caso, este ejemplar aún conserva el friso de goma, es decir, el auto, si bien era para un segmento medio o inferior, no se privaba de darle al usuario todos los ítems de terminación y calidad que podía tener un auto más costoso. En lo que refiere a su parabrisas, lo vemos no demasiado grande, que tenía la vira metálica en el medio, las escobillas, como así también los brazos cromados, los lavaparabrisas o los zapitos, como se les dice vulgarmente, clásicos en la línea Fiat durante décadas, también absolutamente cromados, y el auto lateralmente se lo veía como un auto elegante que tenía una bagueta de acero inoxidable que lo unía de punta a punta, solo dejaba ver las bisagras de las puertas delanteras que, como dijimos, al ser contraviento, trabajaban sobre el pilar B y eran visibles ya que quedaban expuestas hacia afuera del automóvil. El auto tenía ventiletes adelante, atrás era solo un vidrio entero, que realmente el auto tenía buena aireación, es decir, era un auto que, si bien para la Argentina se lo produjo pocos años, es quizá porque llegó un poco tarde. Para el año 63, Fiat Concord Argentina iban a reemplazar el Fiat 1100 con el Fiat 1500, realmente también exitosísimo, pero venía de la mano de lo que era el Fiat 1100, ya que el que tuvo el 1100 lo recuerda de una manera simpática, lo recuerda con mucho afecto, ya que el auto era un auto noble, caminador, fácil de reparar, y es por eso que para muchos hubiera tenido más hilo en el carretel como para poderlo haber seguido produciendo, pero es como que Fiat quería mantenerse como una fábrica de autos vanguardista y quería mostrar lo mejor que tenía para un mercado como era el argentino, que estaba en pleno apogeo, y la pelea por el usuario de automóviles, que por aquellos años no eran tantos, es como que se trataba de tener lo más moderno de la gama de productos que tenían a nivel global. En lo que refiere a suspensión, tren delantero y eje trasero, la suspensión delantera tipo independiente con trapezoide, que es la parrilla de suspensión,
y espirales. La trasera, tipo Hotchkiss, con elásticos, obviamente eje rígido y amortiguadores. Después, frenos, 4 tambores, pero el periodismo especializado de aquellos años hablaba de un frenado realmente óptimo. Pocos autos lograban la seguridad al frenar que tenía el 1100, no generaba calentamiento de campanas y realmente en un auto de este segmento llamaba poderosamente la atención que un auto, al sobreexigirlo al momento de frenar, la respuesta sea realmente satisfactoria a todo régimen. Después, el auto tenía una dimensión de 4 metros 9 centímetros de largo, ancho 1 metro 46, alto 1 metro 49, peso 885 kilos. Es decir, bien equilibrado entre lo que eran sus medidas con el peso general del auto para el momento que los autos eran realmente pesados. Tanque de combustible de 38 litros que, como dijimos, Fiat hablaba llevándolo a unos 80 kilómetros por hora, podía unir 400 kilómetros de distancia sin reabastecer. También era un punto a favor importante para el que buscaba que su auto no fuera realmente consumidor de combustible, cosa que era difícil por aquel momento, ya que del consumo casi ni se hablaba, pero había gente que eso lo valoraba, ya que siempre a la hora de encarar un viaje, el gasto en combustible, así fuera económico por aquel momento, la nafta era un ítem más a tener en cuenta. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado de 14 pulgadas y los neumáticos en medida 520-14, que era como se daban los reglajes de neumáticos por aquellos años. Recordamos que el Fiat 600 con sus 12 pulgadas de diámetro también era 520 y en el caso del 1100 era también similar, pero con 2 pulgadas más de diámetro, lo que le daba ese andar realmente tan llamativo para un auto de estas dimensiones. Bueno, llegamos al motor del Fiat 1100. Realmente más que simple, sencillo, obviamente un motorcito varillero, pero que en Europa rindió todos los exámenes sabidos y por haber. Hasta los usaron para la competición. El vano, un vano tipo pozo, como se les decía. El motor quedaba bien abajo y metido entre los laterales de lo que era el vano. Se llega a ver la configuración de lo que era hasta el tren delantero, que se veía el pitman por detrás del motor. Pero realmente el sistema era un sistema eficiente que funcionaba bien y no entorpecía a la hora de tener que hacer un trabajo en el motor. Filtro de aceite tipo cartucho, un radiador que se encargaba de mantenerlo a temperaturas recomendadas sin ningún tipo de problema. No era un auto que sufriera problemas de temperatura y demás, por eso es que el auto cosechó tantos seguidores, por el hecho que era un auto que no tenía problemas notorios y que hicieran que a la hora de elegirlo hubiera que pensarlo varias veces. Dínamo por debajo de lo que es el múltiple admisión, carburador doble boca. Recordemos que para el año 60-61 el Fiat 1100 venía equipado con el carburador de una boca y ya posteriormente con el de 2 bocas. Según datos de test de época, el auto tenía una prestación de unos 123 kilómetros por hora y un 0 a 100 de 21 segundos. Un auto que estaba acorde de lo que era su cilindrada, su potencia, con la potencia que podía llegar a exigirle el usuario medio que elegía este tipo de automóviles. El motor en sí, un motor codificado como 103D, 4 cilindros obviamente, diámetro por carrera 68 por 75, cilindrada 1098 centímetros cúbicos, válvulas a la cabeza obviamente, 43 caballos, VIN o 48 SAE, de acuerdo al estilo de lectura de la potencia, caja de 4 velocidades, primera velocidad no sincronizada al momento, un motor súper simple y que era del estilo de autos que uno con una cajita de herramientas dándose maña medianamente es que el mantenimiento se hacía en la puerta de la casa, es decir,
hacerle una afinación por arriba, lo que era cambio de cables, bujías, hasta un platino, un condensador, se podía hacer sin ningún tipo de inconveniente, ya que como vemos, el acceso era impecable, se podía trabajar sin problemas, la batería igual, bien ubicada, el reservorio o el bidoncito de líquido de freno, la bolsita Camerano donde iba el agua para los lavaparabrisas, la chapa vino ubicada sobre lo que era el parallamas, aún con el calco con recomendaciones del fabricante, tanto en la bajada del falso chasis como sobre el parallamas. Realmente el auto ustedes lo van viendo de el nivel de mantenimiento, tratándose de un auto del año 63, hasta fíjense todo lo que es el cable con el grifo de apertura de entrada de agua para la calefacción, no hay óxido, no hay tornillos que no sean los que correspondía al auto, realmente su dueño, una persona que lo tiene hace muchos años, pero que se trata de conservar todos y cada uno de los elementos tal cual uno lo puede mirar en el manual de instrucciones del auto, que lo vea reflejado en el auto hoy, año 2023. Llegamos a la parte trasera del Fiat 1100, o popularmente, como muchos lo denominaban, 1100. Tenía la particularidad de tener en lo que era la versión nacional de esta cola. El auto estaba basado en lo que era la versión 103 Sport italiana y que en Argentina mantuvo siempre esos lineamientos durante los 3 años de producción. Los clásicos faros que caracterizaban al 1100 con posición, giro y stop, con el reflectante en el medio. Un faro que después se vería también en las multicarga Fiat 1500. Un faro de mucha calidad, realmente, que tenía muy buena luminosidad. Después, la iluminación de patente era mediante los 2 plafones, con las 2 tortuguitas del estilo que llevaba el Fiat 600 también. Uno, en el caso del Fiat 600, acá uno de cada lado, que le daban muy buena luminosidad a la patente, que realmente nunca fue motivo de quejas. La tapa de baúl redondeada con la nervadura central, y ya por debajo lo que eran las insignias, del lado derecho Fiat 1100, simple, discreta, y del otro lado concesionario Quilmes, Hijos de Rodríguez, Landous. Realmente miren cómo se ha conservado después de casi 60 años hasta la insignia del concesionario. Hoy un sticker plástico, por aquellos años un escudo de SAMAC, realmente muy muy llamativo. Después, la apertura del baúl era mediante el botón, el mismo se presionaba y tirando hacia arriba tenía un sistema de sujeción que era el brazo articulado, que al llegar a su punto máximo tenía una traba que hacía que uno, con solo soltar el baúl, ya quedara sostenido. Un baúl realmente práctico, cómodo, apto para llevar la cantidad de equipaje que se calculaba para una familia tipo, 2 mayores con 2 niños, sin tener ningún tipo de problema, sumado que por aquellos años también el portaequipaje era moneda corriente y que el que necesitaba realmente llevar mayor cantidad de elementos, era normal verlos en las rutas con el portaequipaje tipo parrilla, que también se usaba muchísimo. En el caso de esta unidad, fíjense el estado del auto, por debajo de la alfombra, la rueda de auxilio debidamente alojada con el tornillo con la cabeza tipo mariposa, la cubierta del mismo estilo que las que están rodando. Es decir, el auto uno lo ve circulando y realmente podría ser un auto moderno sin problema, ya que el tacto del volante es realmente poco visto para un 1100, aunque esté bueno, pero en este caso el estado es tal que realmente uno siente el tacto del volante y pareciera un auto que no se usó, al igual que la dureza de la palanca de cambios, que es donde más se nota el paso del tiempo en estos coches. Ya por debajo de lo que es la línea del baúl, el panel de cola,
se llega a ver únicamente la parte final del caño de escape, el paragolpes al estilo del delantero, todo con mucho cromado, uña defensa y con la particularidad para un auto mediano, la cantidad de material que ponían en los elementos. Fíjense la curva del paragolpe, cómo llega casi hasta la línea del pasarrueda, cosa que pocos años después era normal ver que los paragolpes finalizaban apenas dando la vuelta en la parte final del guardabarros, y el costo de la pieza realmente no era algo en que las fábricas podían llegar a hacer hincapié. Llegamos al interior del 1100, un interior que también con alguna reminiscencia al Fiat 600, obviamente todo un poquito más grande, un instrumental con un velocímetro, como se les decía, a cinta, con la información en italiano. Vale acotar que Fiat Concord hablaba que con el 1100 no logró un 100% de nacionalización de componentes, llegó a un 70-30 más o menos, pero el auto realmente, más allá de este detalle visible, no era notorio ese ítem. Después, llave de encendido sobre la plancha, cenicero clásico también, del estilo como traía el Fiat 600, la radio donde también iría ubicada la tapa de la guantera para el que deseaba la radio Autobox, bien de época, se colocaba en ese lugar, el clásico revistero de los Fiat, después por debajo los tiradores de calefacción, cebador, acelerador de mano y ventilación, todos muy cómodos. Solo el cambio podía ser en el segundo semestre del 63, cuando finalizaría la producción, que podía cambiar el color de las perillas, que realmente era un detalle menor, pero para el seguidor del 1100 era una manera de identificarlos. En lo que refiere a los comandos satelitales, si se quiere, por alrededor de lo que es el volante, mediante esta perilla, como era clásico en Fiat, que luego pasó a ser una tecla, tenía la chance de, al encender las luces de posición del auto, obviamente con el contacto puesto, estaba la posibilidad de apagar la iluminación del tablero. Para los viajes largos hay personas que les resultaba molesto, y mediante esta tecla se podía apagar individualmente la luz del tablero. Después, limpia parabrisas, todo con luz de piloto avisando que estaba encendido, y mediante esta tecla el forzador de la ventilación para hacer entrar aire del exterior al interior del habitáculo del auto. Sobre la izquierda del conductor, la clásica llave con la perilla más chica, que era el giro hacia uno u otro lado, y después el cambio de luces, luz baja y luz larga. Volante de baquelita, de grip bien finito, como era clásico para aquella época, pulsador de bocina, y esto es lo que les comentaba antes, que habla de el cuidado y el trato que tuvo el auto a lo largo de los años. Fíjense, esto habla que realmente el auto ha tenido muy buen trato, ya que por más que se le haga una buena reparación, generalmente esto se pierde, el nivel de precisión a la hora de sentir el pase de los cambios hasta la marcha atrás, y en una palanquita tan corta que no da la posibilidad de hacer demasiada palanca. Pero bueno, el auto, como les dijimos, fíjense, un Fiat 1100 casi sin juego de volante realmente no existe. La pedalera, no colgante obviamente, los pedales hacia abajo, el acelerador tipo tablita, es decir, con el pedal amurado al piso, que quizás en viajes largos podía generar algún tipo de cansancio, pero dependía también de la contextura física del conductor. Después el túnel cardánico, cubierto todo el piso con alfombra de goma. Lo que hablábamos de la ventaja del asiento enterizo, la posibilidad de ser necesario llevar un tercer ocupante si las condiciones físicas, contextura física
lo permitían, podía viajar sin problemas, ya que por el diseño del asiento y la palanca al ser al volante, realmente le daba un plus más al auto. Fíjense, estriberas de acero inoxidable, lo que habla del nivel de terminación que tenían estos autos, hasta el retén de la cerradura de puertas se lo ve cromado, la parte inferior de la plancha de a bordo también con una vira cromada y la parte baja tapizada y con goma pluma por debajo, es decir, el material duro realmente no existía, esos plásticos reciclados que se ven ahora, increíble. El calco con las recomendaciones del uso en rodaje, el desempañador que trabajaba junto con la ventilación y el espejito retrovisor con la posibilidad de encendido de luz, funciona perfectamente bien. El mismo se podía llegar a prender mediante la apertura de puertas, el botoncito estaba en la parte superior como para que fíjense, ahí está apagado y ahí prende perfectamente bien. El auto realmente da esa sensación de que uno va, le carga combustible y está en condiciones de ir a cualquier lado. La verdad que la habitabilidad del auto, por el tamaño que es exteriormente, es muy buena. Fíjense, de la cabeza al techo, una persona de 1,70 m, 1,75 m puede viajar perfectamente bien, al igual que en las plazas traseras, al ser el techo redondeado, prácticamente simétrico, la curvatura hacia adelante y hacia atrás, lo que habla que 4 adultos podían viajar sin ningún tipo de problemas y cómodo, ya que el asiento realmente es muy mullido, si bien no venía provisto obviamente de apoyacabezas, pero realmente uno al sentarse iba bien cómodo y ubicado de una manera confortable. Verán que el auto posee un manual de instrucciones, en este caso el bicolor, el techo y el interior de la moldura doble lateral y no demasiados cambios más. Los neumáticos cara blanca, como se les decían, al igual como los tiene colocados el auto, la unidad motriz, realmente un juguete. Autos que están extinguidos realmente y en este estado deben quedar contados con los dedos de la mano. En el caso del instrumental, verán que el mismo venía provisto del velocímetro con estilo cinta, como los primeros Fiat 1500, escala 150 km por hora, una aguja que marcaba la cantidad de combustible en el tanque, odómetro total únicamente y 4 testigos luminosos circulares, uno marcando reserva de combustible, otro luces de posición encendidas, otro presión de aceite insuficiente y otro cuando hay algún problema con el dínamo, con la carga de la batería. Después, en caso de que el auto supere la temperatura recomendada de funcionamiento, se prende la luz roja también, pero de mayor tamaño que las centrales, y después los testigos luminosos que están por sobre las teclas, tanto de limpia parabrisas como la del corte de la luz del instrumental, era para el caso de la luz larga, ahí se enciende, y en el caso de la luz de giro, la del lado izquierdo. Como verán, no hay nada que no funcione, todo está tal cual el auto hubiera salido de la concesionaria. Después, el tapizado del techo, un tapizado tipo con varillas en su interior, como se tapizaban los autos antiguamente, con el aislante por debajo de la chapa y esa tela, esa cuerina plástica y los parasoles realmente de buena calidad. Se ve que los pivotantes también funcionando perfectamente bien, el espejo retrovisor agarrado al techo como era clásico en aquella época, era lo necesario para una conducción segura y realmente de un diseño de muy buen gusto. En el caso del Pilar C verán que tiene 2 plafones de iluminación que se encienden únicamente
por requerimiento de los ocupantes de las plazas traseras, mediante la tecla que está en la parte inferior. Y después el asiento trasero realmente cómodo, podían viajar 2 adultos bien, sin problemas. Y sobre el techo, las agarraderas clásicas que el Fiat 600 supo traer sobre el pilar B, en este caso retráctiles, con un resorte que uno al soltarlas volvían a la posición de descanso hacia arriba, y que el auto realmente tenía ese plus, digamos, que le sumaba, que era la habitabilidad del auto, ya que, como dijimos, lo hemos probado de subirnos 4 personas adultas y realmente se puede viajar perfectamente bien. El tamaño de puertas es el apropiado para poder subir y bajar sin problemas. Realmente un auto que de diseño para algunos se lo veía anticuado, pero que sin dudas era también vanguardista, como muchos modelos de Fiat que tenían esos lineamientos adelantados para el año en que se presentaban. Nos queda por mostrarle lo que es el interior de las puertas, tanto traseras como delanteras, y la parte posterior del respaldo del asiento delantero. El respaldo, como ven, venía en la parte trasera con una red, como para llevar todo tipo de elementos, no solamente una revista, como podía pasar en otros autos, que era un bolsillo tipo sobre. Acá la red, al tener la elasticidad, podía llevar hasta una prenda, algún buzo, un suéter en la parte interior, y realmente era un plus más en comodidad. Después, en las puertas, si bien las primeras versiones del 1100 Nacional se supo ver con el cenicero en la parte central del respaldo, acá ya iba a ser como el estilo del Fiat 1500, con los ceniceros, uno sobre cada puerta, y después el estilo de manijas como se podía ver en el Fiat 600, de apertura de puerta y alzacristal, panel de puerta tapizado y apoyabrazos de un diseño tipo convencional si se quiere, pero muy cómodo, ubicado en un lugar realmente acertado. La verdad que el auto, en lo que refiere a terminación, un punto para arriba sin dudas. En la puerta delantera, similar a la trasera, manija de apertura de puertas, alzacristal, el apoyabrazos, y en el caso de la ventanilla con la posibilidad de ventilete, como para en el caso de viajes largos o días calurosos, de poder tener una renovación de aire dentro del habitáculo realmente satisfactoria. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer, esperando que el informe del Fiat 1100 del año 1963 haya sido de su agrado. Nos despedimos hasta nuestra próxima edición, pero no sin antes, y como es costumbre, solicitarles que se sigan suscribiendo, nos sigan dando like a nuestro contenido para que la plataforma nos siga recomendando. Hasta la próxima.